¿Estás preparado? Porque aquí y ahora empieza Espacio Nómada. No olvides suscribirte al podcast para no perderte ninguno de nuestros programas. Cada semana, un episodio nuevo. Soy Loki. Vengo de Asgard. Y me han encomendado un glorioso propósito. El brillante señuelo de la libertad reduce vuestra alegría de vivir a una loca búsqueda de poder. De identidad. Fuisteis creados para ser gobernados. Al final, siempre os arrodillaréis. Muy buenas y bienvenidos a Espacio Nómada. Ya sabéis, vuestro podcast de cultura friki y de entretenimiento donde estamos analizando la serie Loki, la serie de Disney Plus, la serie de Marvel Studios, la tercera en concreto, que habla, que nos cuenta la historia de este Loki, de esta variante que nos está llevando por un multiverso bastante amplio. Y para analizar este podcast, esta serie, como siempre, a nuestro lado, a nuestra vera, nuestro querido amigo y compañero Alex Sánchez de Universo. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un segundo, Alex, que no te he silenciado, perdóname, perdóname, ahí está. No me he desilenciado yo. Pues los dos, yo tampoco. Ahora sí. Nada, muy buenas a todos, pues muy bien como siempre, y si ya todas las semanas tengo un montón de ganas de hablar de Loki con vosotros, lo de hoy es ya espectacular, porque creo que han construido un capítulo con todos los fricazos en mente para que nos volvamos loquísimos analizando cada microsegundo. Loquísimos, tú mismo lo has dicho. Un capítulo que yo lo puse por Twitter. A lo mejor no es el mejor de la serie, pero es el más loco de todos los de Marvel Studios, de todos en general, o sea, de WandaVision, de Falcon y el Soldado de Invierno, y esta serie, pues este es el más loco y el más entretenido, el más divertido. El que a cada segundo dices, ostras, entendí esa referencia. Aquí, si hubiese visto la serie, el capítulo Steve Rogers, lo estaría diciendo casi todo el rato. Habrá cosas que se le habrá escapado, pero otras que no. Antes de empezar el podcast, recordad que nos estáis viendo o escuchando a través del directo en Twitch, en twitch.tv/universoalex o twitch.tv/Capitán Nómada. En cualquier caso, a todos, bienvenidos a los chats. También es posible que nos estéis viendo a través del estreno en YouTube. Ya sabéis, las cuentas oficiales de Universo Alex y Capitán Nómada. También el formato clásico, el formato audio. Formato, como ya he dicho varias veces, mediante ondas Wi-Fi en vez de ondas FM en el podcast de iVoox. Muy importante suscribirte al podcast de iVoox para estar atentos y estar notificados todas las semanas de todos los podcasts que subimos, porque ya sabéis que subimos mínimo uno a la semana. La semana que viene 2 tendremos. Ya está casi confirmado podcast de Viuda Negra y podcast, evidentemente, del final de Loki. Ya sabéis, esta es la semana fantástica de Marvel Studios con triple estreno, ¿no? Triple añadido. Tenemos final de serie, pero al mismo tiempo también tenemos película, que desde hace más de 2 años que no vemos película de... 2 años exactos que no vemos película de Marvel Studios en los cines, o en este caso en Disney Plus. Y el final de una serie que yo creo que es la que más está siguiendo la gente. De hecho, ya se ha confirmado como el mejor estreno de Disney Plus en una serie, y esa ha sido Loki. Por cierto, no me he presentado, soy Raúl Wigues, alias el Capitán Nómada, porque siempre se me olvida. Capítulo, Alex, vamos a empezar a analizar. Yo creo que no vamos a seguir el formato habitual de ir narrando lo que va aconteciendo cada escena. Yo creo que vamos a ir directamente a los guiños primero, porque es que hay muchos guiños. Empezando por el título del capítulo. En castellano se llama Viaje al Misterio, que bueno, es un título chulo, es un título guay, pero es que en inglés, claro, si lo traducimos al inglés es Journey to a ver si lo digo bien, que yo con el inglés, Journey to Mystery, que quien sea un poco avispado era la cabecera de cómics donde apareció por primera vez Thor y sus colegas. Así que, Alex, yo creo que el primer guiñazo lo tenemos. Sí, o sea, de hecho, esto es una serie de cómics, una revista, lo que por entonces era una revista que publicaba Marvel,
y que con ese título de Journey into Mystery lo que hacían era contarnos historias misteriosas, raras y tal, y en donde debutó Thor. O sea, fue donde debutó Thor, creo que recordar que en el número 70 y pico u 80 y pico. Y no solo es donde debutó Thor, sino que también es donde debutó Loki, Ujú. que es precisamente, Loki sí que fue en el número 85, y claro, pues bueno, una referencia al cómic donde vimos el origen de Thor, precisamente en un capítulo donde no sé si le vemos al personaje viajar a sus orígenes, pero sí que le vemos viajar digamos que a lo largo de un amplio rango de toda su historia, a través de sus variantes, ¿no? Desde sus Mm. orígenes hasta sus últimos momentos. Y yo creo que era bastante esperable que algún capítulo se titulase así. De hecho, es bastante curioso porque no solo es una referencia a los cómics y a los orígenes del personaje, sino que además encaja totalísimamente a la perfección con lo que vemos en el capítulo, ¿no? Es un viaje al misterio, pero de cabo a rabo. Mm. Habría molado más que fuese el título, el subtítulo de una película de Thor, pero aquí tampoco queda mal. Y la verdad es que yo creo que es bastante acertado. Sí, no, además que cabe que sí que es verdad que los orígenes están también muy ligados a Thor, el Journey into Mystery, pero en los últimos tiempos están casi más ligados a Loki, ¿no? Recordemos que en la serie principal de Thor hubo un tiempo en el que Loki pasó a ser el protagonista, que fue precisamente la etapa de Kid Loki y demás, y el título de la serie pasó a llamarse Journey into Mystery, Mm. y era la serie protagonizada por Loki. Y esto fue hace relativamente poco en el tiempo, comparando con los inicios, ¿vale? Entonces, digamos que ahora el Journey into Mystery está más ligado a Loki, perdón, que Mm. a Thor, con lo cual, pues casi tiene hasta más lógica. Efectivamente. Pero en este capítulo, Alex, para mí la referencia estrella es que hemos visto a Thor. En este capítulo sale Thor. Y su martillo. Efectivamente, de hecho, vemos, quizás es algo que no esperábamos. Primero, porque yo creo que nadie esperaba ver a Thor de ninguna de las formas. De hecho, durante prácticamente toda la serie ni se le nombra. O sea, ni se le nombra. Pero en este capítulo no solo le nombramos, muchos pensaban que la variante, esa variante de raza negra con el martillo era en realidad una variante de Thor, pero no, es una variante de Loki, de la que en realidad sabemos muy poco, pero sabemos que es una variante de Mm. Loki. Y pensábamos que no íbamos a ver nada de Thor. Y de repente vemos una escena en la que aparece el Mjolnir, el clásico, el del UCM, y piensas, joder, va, una referencia a Thor y tal. Y justo unos instantes después vemos enterrado un jarro, un frasco del que no puede escapar Throg. O la rana Thor, o la rana del trueno, o Frog Thor, o como la queráis llamar, pero que es un personaje que se ha rumoreado durante mucho tiempo, que quizás estaba más pensado para las pelis de Thor. Se rumoreaba también para Thor Love and Thunder, que si veríamos a Bill Rayos Beta, a Frog Thor, ¿no? Una especie de comandos del trueno. Y al final ha sido aquí, ¿no? Con un cameo que muy rápido, pero muy simpático a la vez. O sea, y de estos que te invita a parar la imagen, ¿no? Para fijarte bien en la rana con el trajecito de Thor, con su casquito, y con su capita y tal, todo ahí muy cookie. Y muy gracioso, la verdad. Sí, 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 sí. Yo cuando vi el martillo pensé lo mismo. Digo, vaya, el martillo de Thor. Eso significa que a lo mejor Thor está por aquí. Y justo debajo estaba el Thor rana, que yo no me lo esperaba para nada en ese momento. Que por cierto, sale como las típicas bueno, lo que hacen algunas películas y series de dibujos, ¿no? Que cuando vas bajando y vas bajo tierra y ves lo que hay dentro de la tierra, ¿no? En varias series pues sacan esqueletos de dinosaurios, ataúdes vacíos, etcétera, Mm. etcétera. Y aquí, bueno, pues han usado pues un martillo enterrado y el Thor rana. Que también, por cierto, en esta secuencia se ven bandejas de comida de tipo pues de las de, por ejemplo, las que usaban en la VTA para comer, ¿no? Esas típicas bandejas que tienen sus compartimentos para la comida, para el postre, para el zumo, para lo que sea. Pues había un montón de bandejas ahí tiradas y enterradas encima del martillo y de Throg.
Y eso también es curioso. A lo mejor es lo que he leído en muchos sitios, ¿no? Que a lo mejor la VTA era tan vaga que en vez de lavar y reutilizarlo, eliminaban directamente con la varita las bandejas. La basura, ¿no? Y claro, y tiraban ahí toda la basura. Y dicen, no, es que lo eliminamos, sin saber que realmente lo que están mandándolo es a una dimensión o a un universo paralelo. Pues eso me encajaría. Mm. Vale la pena comentar que justo en las últimas horas uno de los guionistas y productores de la serie de Loki comentó que había otros planes para la rana Thor, ¿no? Y pueden haberlos más De adelante. hecho, confirma que llegaron a rodar una escena para el capítulo 1 en la que Loki se encontraba en la AVT con la rana Thor y la rana Thor le daba un guantazo. Y el guionista dice que bueno, que al final la tuvieron que eliminar por temas que no encajaban en el ritmo de la historia, lo típico que suelen decir, y que es una pena porque la verdad es que fue muy divertido rodar esa escena con Tom Hiddleston y que la escena en sí era muy divertida, pero bueno, se ve que por alguna razón no encajaba. No entiendo por qué, porque tendría que ser maravilloso, pero bueno, al Bueno, final se ha quedado en rana dentro de frasco. lo pueden usar para otra película de Thor o para un What If, que tampoco estaría mal. Ya sabéis, hemos tenido el tráiler de What If, ya lo comentaremos en otro momento, incluso comentaremos los capítulos segurísimo. Así que ya a lo mejor incluso aparece, no descartamos la idea. Un capítulo, por cierto, antes de entrar en tanto y tanto detalle, que es la antesala del final de la serie. De momento, puede ser el final de la serie o solo el final de la primera temporada. Todo depende de cómo acabe la serie y de cómo se desarrollen los próximos proyectos. Ya sabéis que Kevin Feige no cierra la puerta a una segunda temporada, pero tampoco a una continuidad. O sea, que tampoco confirman las continuidades de las series. Entonces, está por confirmar. Y tenemos un capítulo, una prefinal, ¿no? Yo no lo llamaría relleno, porque relleno no es, pero sí que es verdad que da un rodeo hasta antes de llegar al final, ¿no? Y el capítulo no lo vamos a analizar escena por escena, porque si no sería un poco caos, pero sí que quiero destacar la secuencia de inicio con ese giro de cámara, ¿no? Esa consecución de... Es que no sé cómo llamarlo, es plano aberrante que va girando y girando. Y esa es la primera vez que vemos en el UCM un plano de este tipo. Y ya hemos visto con esta serie dos recursos visuales que no hemos visto en ningún momento del UCM. O sea, el UCM, si tú te paras a analizar la dirección de fotografía, la única película que diría yo que se escapa un poco de lo normal sería Thor 1, porque en Thor 1 Kenneth Branagh pues estaba obsesionado con los planos holandeses o aberrantes, que son, en vez de estar el plano recto, pues se gira hacia un lado o hacia otro para dar esa sensación de angustia o desequilibrio de la trama, ¿no? De que algo no va bien y inclino la cámara. El único recurso que he visto en todo el UCM, el resto son planos sencillos, rectos, como mucho algún plano americano que es muy típico de este tipo de películas, del western y de películas de acción. Pero recursos de este tipo, ¿no? El plano secuencia del episodio 3 y esta concatenación de planos, ¿no? Que va girando y girando, pues yo creo que da el salto. Y esta serie, más allá de que para ser una serie tiene una buena calidad técnica, más allá de algún que otro planito que digas, bueno, aquí se nota que es una serie de televisión, pero ya se atreven con planos, con propuestas técnicas diferentes, y eso la verdad es que me alegra, ¿no? Que no sea el UCM, ¿no? Que Marvel Studios no sea un estudio de cine tan plano, ¿no? Por la redundancia, ¿no? Tan recto, tan monótono, y que vayan pues experimentando, poniendo pues este tipo de detallitos que no hace que la obra sea maestra, pero sí que endulza, ¿no? Un poco la experiencia, ¿no? Y ves el mundo pues como aquel que dice con otros ojos. No sé tú, Alex, cómo lo has visto. Sí, o sea, de hecho esto es algo que estamos viendo con las series, ¿no? Que Marvel no solo las está utilizando para explorar nuevos géneros y nuevos personajes, sino que además les está utilizando también como campo de pruebas para utilizar nuevas cosas, ¿no? Está cogiendo a directores expertos en el mundo de televisión
con mucha experiencia en la televisión y con mucha experiencia en el mundo de la dirección y que son directores de calidad pese a que no sean grandes nombres como los que se ficha para cine. Grandes nombres, entiéndase, dentro de cada uno de su entorno, ¿no? Porque también estamos viendo que están apostando mucho por directores independientes y que no son tan conocidos a nivel general, pero que dentro de su círculo son grandes nombres, ¿no? Pero en el caso de las series se ve que están apostando por la novedad, por probar cosas nuevas, por intentarlo y les están dando libertad, cosa que todavía a día de hoy sigue sorprendiendo a mucha gente, ¿no? Que Marvel dé libertad a sus creativos para probar cosas, tanto a nivel de guión como a nivel de fotografía. Y de hecho esto ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Que la fotografía de Loki es algo a destacar mucho por un montón de cosas y el gran trabajo que se ha hecho en ese apartado pues lo están teniendo en cuenta, ¿no? Porque estos días atrás hemos sabido que la dirección de fotografía de Loki es la que va a estar detrás de, por ejemplo, Wakanda Forever, ¿no? De la secuela de Black Panther. Una película que como la primera parte pues tendrá unos planos increíbles de la ciudad de Wakanda, de una ciudad avanzada tecnológicamente, con grandes batallas a campo abierto, etcétera, etcétera, un poco teniendo en cuenta lo que vimos en la primera peli, donde la fotografía era muy importante. Mira, me acabas de recordar un plano de Pantera Negra donde vemos cuando Killmonger se acerca al trono, como la cámara hace el mismo movimiento que vemos en el comienzo de este capítulo. Lo que no sé si era solo del tráiler o también lo vimos en la película. Yo segurísimo lo vimos en el tráiler. En la película no sé si lo llegamos a ver así. En cualquier caso, pues me he equivocado. Es la segunda vez que vemos un tipo de plano así y la segunda vez que se utiliza en este UCM. Pero sí que es verdad que en un solo proyecto pues lo usan. Hay dos tipos de... Dos formas de hacer planos, ¿no? En este tipo de forma de acercarse a un objetivo e ir girando la cámara, y la del plano secuencia, que eso sí que no lo habíamos visto en ningún momento del UCM. Y más allá de eso, pues la historia es continuar con lo que hemos visto en el capítulo anterior, con Loki en este universo vertedero, lo vamos a llamar así, en el fin de los tiempos, por así decirlo, y con Sylvie dándose cuenta del percal, y con una Rabona que tampoco que tenga muchas luces, pero tampoco le importa que no haya nadie al volante, ¿no? Que le da igual. Y Sylvie, bueno, llegando a ese mundo, vemos a Mobius que estaba ahí, que sigue vivo, menos mal. Nuestros sueños y esperanzas de que consiga una moto de agua siguen intactos. Y estoy contento de ello. Y con ese final, ¿no? Enfrentándose al guardián yo lo llamo así, ¿no? El guardián del tiempo, el guardián entre comillas, ¿no? No es un guardián del tiempo que hemos visto en la serie, que son unos impostores, sino el guardián de la puerta, que da a esas explicaciones que busca tanto Sylvie como Loki. Ese es el resumen del capítulo, ¿no? Y se resume en una frase, ¿no? O dos como mucho. Pero, como decía, es que este capítulo es el capítulo de los detalles, el capítulo de presentar personajes que solo veremos de momento en este capítulo y que ya son muy interesantes, mucho más que otros tantos personajes secundarios que hayamos visto en el UCM. Y que nos dan con ganas de verlos más en la pantalla, en series de animación o incluso en algún que otro cómic, que también son muy parecidos a otros personajes de los cómics, pero bueno. De hecho, vamos a hablar de ellos ya. El que tiene más peso dentro de este capítulo, yo diría que es Classic Loki, que es, según se nos dice en el capítulo, es la versión del Loki original, de nuestro Loki, que engañó a Thanos cuando le mató. Resultó que hizo una ilusión tan perfecta que ni él se dio cuenta y escapó y estuvo pues exiliado en un planeta desértico, o él solo en un planeta, pues como Thanos se exilió en otro planeta, pues él se exilió y estuvo un largo tiempo hasta que decidió volver a reunirse con Thor porque estaba harto de estar solo y quería reunirse con su hermano, y es ahí cuando la alarma saltó en la VTA y lo eliminaron. ¿Qué te ha parecido este Loki, Alex? A ver, pues me parece primero que estaba claro que tendría que aparecer una versión de un Loki mayor, ¿no? Un Loki del futuro.
Y me parece una jugada maestra el haber inventado esta forma de presentarlo. Podrían haber inventado cualquier cosa, cualquier tipo de Loki con una edad mayor, pues el rey Loki, el Loki que yo que sé, que se hace viejo por lo que sea, tal. O sea, simplemente lo que tenía que hacer era no morir a manos de Thanos. Entonces, encontrar ese punto de cómo evitar morir a manos de Thanos me parece genial porque además es algo que podría ser factible, ¿no? O sea, podría haber pasado realmente. Podríamos estar pensando que Loki murió a manos de Thanos y ahora se nos demuestra que, oye, ahora la duda está ahí. Ahora la duda está ahí. ¿Murió Loki realmente? Sí, no, creó una ilusión, no lo sabemos. Bueno, pues este Classic Loki genera esa duda. Por otro lado tenemos el traje, que es una maravilla, que es un traje... Es una maravilla por dos cosas. Primero, porque es no es una reproducción exacta, pero sí muy parecida al traje clásico de los cómics, aquel traje con el que debutó el personaje en Journey into Mystery, sino que además tiene ese nivel de cutrez que lo hace guay, ¿no? Que recuerda mucho a los de Vision y Wanda en WandaVision, cuando se visten para Halloween. Oye, mola un montón. O sea, mola un montón que Marvel esté decidiendo introducir esos trajes clásicos que han envejecido tan mal y que los estén introduciendo de formas alternativas, pero que lo estén metiendo, ¿no? Y luego aparte Richard E. Grant está maravilloso, o sea, roba bastante las escenas en las que aparece, se convierte en absoluto protagonista, lo hace genial, hace que conecte el público con él. La verdad es que es uno de los personajes más queridos del capítulo de casi manera instantánea y lógicamente ya viendo el sacrificio que hace después al final, pues más todavía, más todavía. Sí, también se nos confirma que este Loki ha entrenado mucho y su poder es mayor que el del Loki que conocemos del presente, ¿no? Sí, de hecho, esto es algo que cuando Kevin Feige dijo que en esta serie veríamos el potencial de Loki totalmente desatado, demostrando su verdadero poder, muchos nos imaginamos que sería nuestro Loki el que lo desataría. Sin embargo, estamos viendo cosas de las que él podría ser capaz, pero en manos de otras variantes. Como Sylvie le dice cuando están ahí en ese enfrentamiento final, sí que puedes, porque somos el mismo, somos la misma, entonces si puedo yo, tú también puedes, pues lógicamente Loki también podría llegar a ese poder del Classic Loki. Pero obviamente es un poder al que ha llegado por toda su experiencia, todos sus años, y que bueno, que al final es una variante, ¿no? Ha entrenado esa parte del poder que nuestro Loki no lo ha hecho. Ahora bien, ahora nuestro Loki sabe de lo que es capaz, con lo cual podría llegar también a dominar ese poder. Un Loki, un Richard Grant que bueno, le viene muy bien este personaje y bueno, sabemos todos del final de este personaje en la serie. No quiere decir que no veamos un Richard Grant interpretando al Loki viejo pues en el futuro, porque el universo, como decimos, es infinito y hay infinitas posibilidades. Otro Loki, Kid Loki, que este sí que es el Kid Loki que íbamos a ver en la serie. Ya en el primer capítulo pues algunos pensábamos, me incluyo, que el niño que veíamos en la iglesia podría ser un Loki, pero al final, bueno, no se sabe si era al final o no, yo creo que no. Pero se jugó con el tema, al igual que con Pesadilla y con Mephisto. Recordemos que no hemos hablado de Mephisto mucho en esta serie, la verdad. Rarísimo es, y sobre todo en mí, que para mí todo es Thor Rana es Mephisto, hasta ahí llego. Y aquí por fin vemos al Kid Loki que teníamos que ver. Y primero, visualmente, es que es Kid Loki, o sea, no tiene más. O sea, tú le ves y ves al cómic y es que es el mismo, prácticamente. Está muy bien caracterizado. Luego nos sorprende su historia. Él mató a Thor. Y por eso está ahí. Wow. Aunque luego hace una frase rara, ¿no? No, quiero reunirme con mi hermano o algo así, ¿no? No sé qué pasa, que no se deja bien claro si realmente está del todo muerto o simplemente lo ha dejado en un sitio muerto, como no puedes hacer nada. A lo mejor es el Thor Rana que está ahí. O bueno, o sea, yo de todos modos, en este capítulo, cualquier cosa que salga de la boca
de cualquiera de los Lokis que están ahí no es fiable. O sea, lo vemos en varios momentos, como cuando el Thor Bravucón, o sea, el Loki Bravucón está diciendo, contando su historia de cómo venció a los Vengadores y consiguió las gemas del infinito, y que le dicen que es un mentiroso. También vemos cómo se pone en duda si el cocodrilo es realmente una variante de Loki o no. También vemos a Richard y Grant, al Classic Loki, soltar algunas mentirijillas, con lo cual, pues vete tú a saber si Kid Loki realmente mató a Thor, como les ha dicho al resto, para un poco para decir, aquí estoy yo, soy fuerte y soy importante, o simplemente es un farol. O sea, es que esto es para no fiarse de ninguno de los que están ahí. Y de hecho hay constantemente, una detrás de otra, escenas en el capítulo donde los Loki van mintiendo, se van traicionando, se van apuñalando por la espalda, se van desdiciendo, o sea, todo constante unos a otros. Y Sí. eso es una parte de la gracia también y de, bueno, que al final es que es Loki. Nada, un Loki que, bueno, curiosidades que tiene, le vemos beber un zumo High C, que también es Ecto Cooler, y es un zumo de los cazafantasmas. De hecho, en la botellita sale, tiene un nombre, ahora mismo no me acuerdo qué nombre es, pero es el fantasma que es como la segunda mascota, ¿no?, de los cazafantasmas. La primera es el logotipo, la segunda es el moco verde que vemos en Cazafantasmas 1 y 2, que no me acuerdo cómo se llama. En Latinoamérica le pusieron un nombre, aquí en España no sé si se llama moco o mocusín o algo así se llama, pero en las películas evidentemente no tienen nombre, solo que en la serie de televisión animada sí que salía de vez en cuando y tenía su nombre. Ahí tenemos la referencia a los cazafantasmas. Moquete. Moquete, esa es, no me salía el nombre. Mucosín, me cago en la leche. Mucosín. Tiene nombre de medicina para la congestión nasal. Menudas perlitas soltamos en este podcast. La semana pasada nos columpiamos con Asgard. Y esta semana, que si queréis ver el vídeo, está en redes y en YouTube. O sea, lo subí, menos en Instagram, que no me dejaba poner el audio. Lo subí en todos lados. Y este Kid Loki, por cierto, ha hecho muy buenas migas con Crocoloki. O no sé cómo llamarlo, ¿no? El Loki cocodrilo, que es un cocodrilo pequeñito, también hay que decirlo. Sí, bueno, es que al final aquí nos desvelan que es un caimán, en realidad. Entonces, bueno, por ahí también viene el tema del tamaño. Y bueno, Pero ya sabemos que para la gente de a pie como nosotros es lo mismo, un cocodrilo que un caimán, Sí. pero en realidad son muy diferentes, son bastante diferentes, y en este caso parece ser que es un caimán, por lo que comentan en el capítulo, y que además, pues lo que decía antes, ¿no?, que hasta ponen en duda que sea un Loki. De hecho, Loki dice, o sea, nuestro Loki le pregunta a Classic Loki, oye, ¿y cómo sabéis que este es un Loki que nos está engañando y tal? Y Classic Loki le dice, bueno, es verde, ¿no? Como que es el color principal de los Loki, siempre van de verde y tal. Pues eso es un poco en lo que se basan. O sea, el caimán les dice que él es un Loki, es verde, pues ya está, es un Loki. Y se lo cree todo el mundo. Y así funciona este capítulo. Claro, pero eso es podría ser otra mentira, y las mentiras son cosa de Loki. Entonces se confirma que es un Loki. Pero ¿cómo saben que es un Loki si no habla? O sea, no pronuncia ni media. Eso es lo curioso, ¿no? Que le creen porque lleva la corona de Loki o el casco, no sé cómo llamarlo, la tiara de Loki, y es verde. Y hace cosas de Loki, no sé. Curiosidad de este Loki, junto con Loki presidente, que luego veremos también en este capítulo, es que este Loki cocodrilo intenta morder a Loki bravucón en la mano, no consigue hacerle gran pupa, pero luego al Loki presidente le arranca la mano al puro estilo del capitán Garfio. Me salía el nombre en inglés, en inglés no, en castellano, Garfio. Y le arranca la mano, y es una referencia al Capitán Garfio y a el tema de que en el UCM a Loki ya le cortó una mano a Thor en el Mundo Oscuro, y la misma mano, no recuerdo mal, porque es la mano que le cortan a todo Cristo casi en el UCM, en esa segunda fase, ¿no? Por el tema de hacer los guiños de la Guerra de las Galaxias de Star Wars.
Poco más que hablar del Loki cocodrilo. No aporta más a la trama, más que quitarle la mano al Loki presidente. Gracias. Sí, bueno, gracias y por esos tan primeros poco. planos donde no sabes si está enfadado o sonriendo porque al final es un cocodrilo, entonces, pero, pero es muy gracioso, es muy gracioso. Yo creo que lo mismo, sin hacer nada y con lo estrambótico de la situación, roba las escenas. Cuando esos primeros planos es que es genial y grotesco a la vez. Que Loki, nuestro Loki de ahora, de protagonista de esta serie, hace una pregunta que nosotros también la hicimos en el podcast anterior y que mucha gente pasó por desapercibido en esa escena post-créditos, que casi nadie se dio cuenta que había un cocodrilo que era Loki en esa escena post-créditos. Y claro, a media caminata, ¿no? De camino al escondite de estos Loki, el Loki, nuestro Loki, pregunta: ¿nadie se ha dado cuenta que aquí hay un Loki que es un cocodrilo? ¿O soy el único que se da cuenta? Y digo, mira, pues eso lo pensamos nosotros la semana. No, sí, no, de hecho, la pregunta que haces, nadie se da cuenta que aquí hay un cocodrilo o también es un Loki y le dicen, claro que es un Loki, no sé qué y tal. Y se queda así como pensando y dice, vale, eso lo puedo aceptar. Como diciendo, lo del cocodrilo sí, pero hay otras cosas aquí que no me encajan. Sí, sí, Y sí, es sí. una escena bastante cómica. Mira, dicen aquí en el chat que Tom Hiddleston puso voz al Capitán Garfio, lo cual esto nos lleva a una referencia ya de niveles astronómicos, ¿no? O sea, se riza el tengo un rizo. cocodrilo, voy a hacer referencia a Tic Tac, creo que se llamaba, el cocodrilo que le comía la mano al Capitán Garfio. Si además es Tom Hiddleston el que pone voz al Capitán Garfio, pues esto ya es como la leche, ¿no? Es el rizo que riza el rizo. Y solo falta que el cocodrilo lo haya hecho el propio Tom Hiddleston en la captura de movimiento. Ya sería increíble, no creo, pero que haya nadie haciéndole la captura de movimiento a ese cocodrilo. Pero vamos, sería también rizar el rizo triple. Y nos quedaría de este grupo tan extrambótico el Loki Bravucón, que es este Loki afroamericano con un martillo. Se intuye una versión alternativa del Mjolnir, que es el que dice, ¿no?, que ha derrotado a Iron Man y al Capitán América, entre otros, y que consiguió las gemas del infinito y mucha más fantasía. A lo mejor lo único que ha hecho es conseguir su propio martillo. Y un Loki que se comporta como Loki, traicionando a los Lokis y llamando a esa banda que primero asaltó el Capitolio de los Estados Unidos y luego se vino a esta serie a rodar estas escenas. Porque, madre mía, menudas pintazas que me llevaban los colegas. Esto, que conste que esto es, digamos, de lo mejor que ocurre en el capítulo en muchos aspectos. O sea, desde el mismo momento en el que entran en el búnker hasta que escapan Kid Loki, Classic Loki y el Loki protagonista, ahí se produce una serie de momentos estupendísimos en los que yo personalmente capturé algunas referencias que no sé si habrán coincidido con la gente en general, si serán casualidad, si realmente habrán sido así, ¿no? O sea, lo que vemos primero es como el Loki bravucón traiciona a Kid Loki. A su vez, este es traicionado por el presidente Loki, que a su vez es traicionado por los Lokis que le rodean, y hay aquí un proceso de traición del traidor, del traidor, del traidor en cadena, ¿no? O sea, dejando, poniendo de manifiesto lo que son en realidad, que son Lokis, o sea, que están acostumbrados a traicionar y se traicionan todos unos a otros. Y hay esto, una traición en cadena, uno detrás de otro, pim pam, pim pam. Yo cuando lo vi no paraba de aplaudir en mi casa solo porque digo, es que esto es increíble, o sea, lo han hecho a tope. Y luego ya, pues, entre medias, que el Loki cocodrilo le arranca la mano al Loki presidente. La pelea que se monta ahí. Es que ahí es a donde iba. La pelea que se monta ahí después. Primero que vemos una adaptación de la genialísima banda sonora de la serie. En plan rollo festivo. Una adaptación bastante guay. Y se monta una pelea que entre ese tipo de música y cómo es la pelea, cómo va escapando Loki así en plan entre tal, y el tono cómico que tiene a la vez todo, a mí me recuerda muchísimo a las peleas que se producían entre Batman y Robin y los villanos en la serie del 66. O sea, para mí solo faltaban que apareciesen los bocadillos en pantalla poniendo ¡pum! ¡Paf! ¡Bum! Y era tal cual, tal cual.
Por cierto, ahora que has mencionado la banda sonora, esta semana en plataformas como Spotify, que por cierto nuestro podcast también está en Spotify, me dio por buscar la banda sonora de Loki y están los 3 primeros capítulos. Creo que hacen 3 capítulos y lo hacen en un álbum, y luego cuando estrenen los últimos 3 capítulos también harán otro álbum diferente dentro de la banda sonora. Pues la banda sonora está muy bien, está Espectacular. Está muy bien. Y es tonos sencillos. Luego tenemos estos tonos rollo mezcla entre Blade Runner y algo, película de ciencia ficción barata, y que quedan muy bien. Y sobre todo el tema principal de Loki, que cuando necesita ser épico ponen los acordes épicos, cuando necesita ser potente, como por ejemplo en el resumen del capítulo anterior, que también se escucha esta banda sonora, queda muy bien. Y en este tono festivo, ¿no? De pelea de bar también se podría considerar, ¿no? La típica pelea del oeste, que todos se pegan contra todos en un bar, o la típica pelea de... Sí, tal cual. Es increíble. Y de hecho vemos también la banda sonora, es que incluso añadiría más, ¿no? Que utilizan esa misma banda sonora para los momentos tiernos, esos momentos de amorcito adolescente que parece que hay entre Loki y Sylvie. E incluso en la batalla final, donde ya meten unos coros ahí, ya rollo mega épico, ¿no? Unos coros que la verdad es que queda todo súper espectacular. Sí. Hablemos un poco del Loki presidente, que es el Loki que vimos en los trailers. Mucha gente decía, no, este es nuestro Loki, el Loki que va a ser, el Loki que protagoniza la serie. Pero ya los propios trailers, ya anunciaban que este no era el Loki. O sea, de hecho veíamos un poco de la pelea entre todos estos y veíamos que era la misma escena, y detrás veíamos a Loki con su camisa y su corbata. Así que ya intuíamos que el mismo no sería. Pero aún así es una versión de Loki pura y dura. O sea, es el Loki que le da igual todo, no se arrepiente de nada. Es el Loki puro y duro que empezamos a ver en Loki, en Thor 1 y 2 y en Vengadores 1, o sea, y al principio de Thor Ragnarok. Está muy bien. Sí. Sí, de hecho, esto es un Thor que el propio Tom Hiddleston ha dicho en declaraciones que es, digamos, la versión más malvada, la versión con más maldad pura que ha interpretado nunca, ¿no? Quitando esos inicios en Marvel, y aún así dice que esto sería todavía más malvado, ¿no? Que este no siente ninguna empatía por nadie, no piensa en nadie, solo en sí mismo, le da todo igual, y que también para él fue divertido interpretarlo precisamente por eso, ¿no? Después de toda la evolución también que ha vivido su personaje, el volver a las raíces de pura villanía le resultó entretenido. Hay que decir que, para el que no lo sepa, y esto es muy raro que alguien no lo sepa, el presidente Loki, no el personaje como tal, por dónde está ni por cómo se comporta, pero sí su aspecto de arriba a abajo, trajeado, con la chapita, con tal, no sé qué, está sacado de una miniserie de los cómics que se llama así precisamente, Presidente Loki, y que es una miniserie de pocos números y que no es canon del universo Marvel, sino que es una historia alternativa que nos cuentan. Un what if. Sí, como una especie de what if. Y bueno, y el personaje está sacado de ahí, o sea que es un guiño también, está basado en los cómics. Y que hace poco se volvió a reeditar en tomo único aquí en España. Dato curioso, si os acordáis del episodio 2, donde Mobius enseñaba a Loki varias variantes del propio Loki, ¿no? El Loki ganador del Tour de Francia, el Loki bestia, el Loki vikingo. Había una versión a la que la llamábamos el Loki vendedor de DVDs pirata, o no me acuerdo cómo, o el Loki que vende, que roba cobre, no me acuerdo cómo lo llamamos sinceramente, el vendedor de oro robado. Ya dijimos que podía tener, se le veía una chapa como la de bota a Loki, ¿no? Y se nos confirma porque aparece en esta escena al lado de Loki presidente. O sea, aquí ya tenemos la confirmación de que ese es mismo Loki que enseñó en la rueda esta de reconocimiento, por así decirlo, de Lokis variantes, para que nuestro Loki lo viese.
Dicho esto, más curiosidades del capítulo. En el capítulo vemos una cosa que más llama la atención por lo estridente que es en el color. Es el helicóptero amarillo que vemos estrellado por este universo, que pone Thanos en el helicóptero. Y esto es una referencia a que Thanos, el titán loco, este hombre que con sus propias manos sin gemas consiguió derrotar a Hulk, pues en los cómics usaba un helicóptero en el que solo cabía él. Es así de duro. Los 80 tenía cosas buenas y cosas malas, 80-90. Y esta es una de las cosas que no llegamos a entender, pero pasó. Thanos tenía helicóptero. Y es que era suyo. O sea, quiero decir, no es, necesito escapar y cojo un helicóptero. No. Era su propio helicóptero. Estas cosas que hicieron, ¿no? Como el Spider móvil y movidas así, que hubo una temporada donde todo propiciado también por el hecho de... Yo creo que vino en esta época, ¿no? Por el boom que tuvo la película de Batman de Tim Burton, donde una de las cosas más destacadas era el Batmóvil. Se volvió a poner de moda el tema de los vehículos con los superhéroes. Y en los cómics empezamos a ver cómo se les intentaba meter con cazador vehículos de todo tipo a los diferentes personajes. Y bueno, y fue una de las cosas más esperpénticas, que es la de darle un helicóptero a Thanos. Es cuanto menos curioso y vamos, prefiero que tengan la gema del espacio antes que moverse en el helicóptero, la verdad. Más cositas. Vemos el casco gigante de chaqueta amarilla, pero ya con tono de haber pasado mucho tiempo ese casco dentro de ese universo, ¿no? Como si hubiese pasado una montaña de arena por encima de él y se hubiese casi petrificado. Y esto viene con una noticia que hemos conocido esta semana, bueno, noticia / rumor, en la que se nos dice que veríamos a chaqueta amarilla en la tercera película de Ant-Man y la avispa. Bueno, perdón, en la segunda película de Ant-Man y la avispa, se podría decir, porque en la primera película no se llamó Ant-Man y la avispa, se llamó solo Ant-Man, en Quantumania. Así que podríamos tener la semillita, ¿no? Que nos gusta decir, la semillita para que el personaje aparezca en el futuro, ¿no? Ya sabemos cómo acabó su personaje en Ant-Man 1, que Scott Lang lo redujo a nivel subatómico con esa movida de los disquitos que tenía, y que él también lo hizo consigo mismo, y al final él consiguió salir, cosa que Chaqueta Amarilla no consiguió, y es posible que todavía esté por ahí bambando a sus anchas, igual que en su día pues Janet Van Dyne. Así que bueno, en el futuro podríamos ver a Chaqueta Amarilla. También vemos algo del Tribunal Viviente. Alex, cuéntanos. Sí, entre esas muchas cabezas y cráneos que se ven, incluido el casco de chaqueta amarilla ampliado, vemos también la cabeza del Tribunal Viviente, que es una referencia a uno de los seres más poderosos del universo. Esto ya lo conocéis, el Tribunal Viviente, que es, digamos, el que hace una especie de juicio final del final de los tiempos, algo así. Bueno, no sé, la verdad es que es difícil de explicar, pero... Pero aparece ahí, y que conste que podrían no quedarse en una mera referencia, porque Marvel ya ha estado jugando mucho con el tema de meter una presencia del Tribunal Viviente, y aquí lo hace a modo de cameo, pero recordemos que en Infinity War estuvo a punto, de hecho se rodó una escena, hay una escena eliminada, donde Thanos se sometía al juicio del Tribunal Viviente, ¿no? Era enviado allí por Doctor Strange en ese momento en el que están peleando en un planeta, que están Iron Man, que está Spider-Man, que está En Doctor Titán. Strange contra Thanos. En Titán es, ¿no? Mm. Están allí en Titán peleando contra Thanos, y que hay un momento en el que lo tienen sujeto, que Doctor Strange le tiene como hipnotizado, y había ahí una escena que luego eliminaron, que en realidad no le hipnotizaba, sino que, digamos, que mandaba su forma astral a presentarse ante el Tribunal Viviente para que fuese juzgado por sus crímenes, ¿no? Y esto no pasó al final, y que veamos ahí una cabeza petrificada del Tribunal Viviente, pues la verdad es que
puede significar que Marvel sigue teniendo en mente esta entidad cósmica para un futuro. Lo que sí que es curioso que no haya, o sea, que haya tanta cabeza petrificada ahí, ¿no? Porque, ¿por qué están petrificadas? ¿Por qué son tan grandes esas cabezas? Eh, bueno, pues es algo que no sabemos, ¿no? Está ahí como en plan fósil, pero no sabemos si es por el paso del tiempo, un tiempo que ahí no existe, porque recordemos que este lugar es el vacío, una Eso es. cosa que existe al final del tiempo, no pasa el tiempo, no existe en el espacio, es la nada. Y es donde, digamos que la papelera de reciclaje del tiempo y del espacio, ¿no? Todo lo que se borra o lo que no sirve acaba ahí. Mm. Entonces, bueno, pues es un poco que hay mucho que no sabemos de todo lo que aparece ahí, por qué aparece, etcétera, etcétera. El vertedero. Guardián de este vertedero, Aliot. Esta nube lobo que, bueno, nada más llega o cuando llega algo a ese vertedero, a ese mundo, pues esta entidad lo devora y también sirve como guardián de lo que hay más allá, ¿no? Esto lo descubre Sylvie a lo largo del capítulo, que hay algo que frena que nada ni nadie pueda pasar hasta el borde del tiempo, no sé cómo lo llaman, ¿no? Ese destino, Final del el tiempo, final es que del lo llaman tiempo. así. El final del tiempo. Es que no puedes pasar si no pasas por mediación de Aliot. Y ese es el sino del capítulo, ¿no? Enfrentarse a Aliot y pasar a través de la puerta que te tiene que abrir. Aliot, cuéntanos, Alex, porque afuera de micros me lo has comentado y sí que es verdad, el personaje más fiel a los cómics que hemos visto en el UCM. Sí, de hecho, Alioth, digamos que es técnicamente el primer personaje del universo cinematográfico de Marvel que es absolutamente exacto a su versión de los cómics. Exacto en aspecto, en intenciones, en motivaciones, en apariencia, en el lugar de donde procede, en el lugar en el que está, la misión que tiene, lo que hace, lo que deja de hacer, en todo. Técnicamente es el único, porque siempre hemos visto a personajes que han sido diferentes en algunos aspectos, que han cambiado aspectos de sus orígenes o de su apariencia física o de su traje o de lo que sea, ¿no? Pero en este caso, Alioth sería el único, el primero, que es exactamente igual que en los cómics. Hmm. Pero ¿quién es Alioth? Porque esto es algo que la verdad es que analizándolo con poco de detalle, nos puede dar pistas sobre quién estaría detrás de todo este percal, ¿no? De lo que podríamos ver en el último capítulo. Antes que nada, de explicarlo así un poco por encima, he de decir que a mí todo este rollo de la nube persiguiendo a la gente y luego la gente escondiéndose en un búnker, a mí esto me recordó inevitablemente a Lost, a Perdidos, Hmm. que para los que habéis visto la serie sabéis que se desarrolla en una isla donde encuentran un búnker secreto en el que se meten y se protegen. Después de 2 temporadas, creo, en la segunda creo que consiguen entrar. Y luego aparte hay una nube, una misteriosa nube en la isla que les persigue y que además, aunque es gris, tiene un poco el aspecto ahí con esos rayos internos, con ese ruido, con ese tal, y a mí me recordó mucho a eso. Hmm. Luego, en cuanto a Alioth, digamos que Alioth es una especie, es un personaje que fue en los cómics el primero en escapar de la línea temporal. El primero en ser inmune al paso del tiempo, de quedarse fuera, de quedarse fuera. Y fuera de ese tiempo, lo que hizo fue alimentarse de ciertas cosas, ir alimentándose, ir creciendo, ir ganando y expandiendo su dominio hasta llegar a Cronópolis, que era el lugar donde estaba Kang el Conquistador, ¿no? Ahí hubo una batalla, con el tiempo saltó mucho por encima, ¿vale? Kang consiguió dominar a este personaje y lo convirtió, digamos, como en el guardián de sus dominios, ¿no? Para evitar tener problemas. Bueno, aquí ya sabéis que Rabona también está implicada, porque en los cómics es amante de Kang y demás. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto?
que Alioth es un personaje que está muy ligado a Kang, no únicamente ligado a Kang, pero sí muy ligado a Kang. Sabéis que se rumorea fuertemente que podría ser quien esté detrás de todo esto, debido a su parecido con los Guardianes del Tiempo, su parecido físico, debido a su tema de viajante en el tiempo, debido a su ansia por controlar la línea temporal para conquistarlo todo, o incluso para protegerse a sí mismo de las variantes y demás, con lo cual el hecho de que vaya a ser villano también en Ant-Man 3, pues todo esto se está juntando y está apuntando directamente a Kang. Hmm. Yo tengo una teoría que a mí se me ha ocurrido a pensar que Kang podría ser el villano, que es lo hemos dicho en capítulos anteriores. Pero a mí ahora me cuadra mucho más, luego me dices, Raúl, tú a ver qué piensas, Hmm. el hecho de que ya no hayan presentado todavía a Kang, que yo me lo esperaba para el capítulo anterior, para este capítulo que estamos analizando hoy, pero el hecho de que esperen al último capítulo ya me hace sospechar que no le vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque sería muy complicado en un último capítulo presentar a un tío tan importante, de tanto peso en el UCM, que va a aparecer a futuro además. Presentarle únicamente aquí, sin introducción, sin dedicarle un tiempo que tienes que dedicar a cerrar la serie, pues me parece demasiado arriesgado, ¿no? Además vemos que Marvel no ha hecho eso nunca hasta ahora, nunca ha utilizado una película, un final de una película o de una serie para presentar a un personaje gordo, salvo en una escena postcréditos, ¿vale? Pero lo que es en el capítulo como tal, eso no ha pasado, no ha pasado. Y, y desde luego, si eso aquí no pasa tampoco, obviamente eso le quita el hecho de que sea quien está realmente detrás de todo esto. Porque la serie tiene que tener un cierre. Hmm. Tiene que haber un villano, alguien que está orquestando todo esto. Y no puede ser alguien que dejes solo ahí en una escena postcréditos para luego mandarlo en otra película. Sería un poco raro. Yo. Dicho así, Hmm. no, yo te digo, y termino con la teoría. Sí. Como no veo a Loki haciendo, o sea, perdón, a Kang presentado como todo esto, yo creo que todo este percal de variantes de Loki nos lleva a que todavía haya una variante por presentar que sea la que está detrás de todo esto. Hmm. Una especie de King Loki, de Rey Loki, que en los cómics es una versión de otro universo alternativo de Loki, que es mala, muy mala, la más mala que te puedas imaginar, Hmm. que consiguió reinar en Asgard e incluso en otros reinos, y que es malo, pero, o sea, lo más malo que se pueda imaginar nadie de un personaje malo, pues así. Y me pega, que al final todo quede cerrando el círculo entre variantes. Hmm. Sí que es posible que Kang pueda aparecer en una escena post-créditos. En plan, Ujú. ya me han tocado a mí el tiempecito. Yo era el señor del tiempo y aquí hay un tío que me está tocando las narices. Sí, o algo así, ¿no? Y ya nos lo presentan para Ant-Man y la avispa Quantumania. Y pues es una teoría que yo comparto, ¿no? Sería lógico y razonable que el verdadero villano sea este Loki. Y quien haya visto los trailers, hay escenas que faltan. Y esto Ujú. podría confirmar que también Marvel ha hecho trailers con escenas que luego no han aparecido en ningún lado. Ujú. Esto y Star Wars, o sea. También. Pero puede ser que sea pues el Loki que buscamos en nuestro Loki villano. El villano loquillo. Luego, recuérdame porque la semana pasada se me olvidó comentar una teoría loquísima que también podría aparecer en esta serie y de hecho me ha dado indicios de que es posible que ocurra y esto tiene que ver con el universo tradicional que hemos visto en las películas y sobre todo Endgame. Pero esto después, porque tampoco tiene mucho que ver con la serie, pero podría pasar en la serie, no se descarta. Pero también podría ser que en Quantumania o en Doctor Strange, en la locura del multiverso, saquen esto a la luz. Más datos curiosos, Alex, de este capítulo es la Torre de los Vengadores, la Torre Stark que vemos al principio del episodio y al final en las escenas postcréditos del episodio anterior, que si ampliamos mucho, en vez de Stark o Vengadores, lo que pone es Kang. Ujú. Torre Kang. Cuéntanos, ¿qué es la Torre Kang? Pues la Torre Kang en realidad es una referencia a los cómics que de nuevo sirve para alimentar
los rumores sobre la presencia de Kang aquí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque en los cómics Tony Stark decide vender su torre Stark y se la vende a una empresa que se llama Kang Industrias Kang o Kang Industries o Kang Technologies, ahora algo no recuerdo, una empresa que se llama Kang, ¿no? ¿Qué pasa? Que detrás de esa empresa, como su nombre parece indicar un poquito, se encuentra una variante de Kang el Conquistador, ¿no? Que, bueno, pues es el presidente, el dueño de la compañía, con lo cual es otra referencia más a este personaje que, que yo creo que ya llega un punto en el que están metiendo tantas referencias y tantas cosas relacionadas con Kang, entre lo de los viajes en el tiempo, Rabona, Alioth, ahora Geng y tal, que al final es como tan obvio que va a ser que no. Es posible, es más que probable. Y luego tenemos una referencia más al barco experimento de Filadelfia, este barco que vemos aparecer de la nada cuando los Lokis van a trazar un plan para detener a Lioth, ¿no? Porque Loki quiere matarlo. Loki está empeñado en que él puede matarlo. Y van a ver cómo se comporta esta nube. Y aparece este barco de la nada y esta nube se carga a todos los que hay en el barco y mucho más. Alex, cuéntanos de qué se trataba el experimento de Filadelfia, porque a mí tampoco me quedó muy claro. Sí, a ver, yo también es algo en lo que no tengo muy dominado, he de decirlo, pero el experimento Filadelfia existe una peli que está bastante bien, por cierto, por si la queréis ver. Y está el experimento Filadelfia, además, creo que gira en torno, creo que es una leyenda urbana, ¿no? Que realmente no llegó a existir, o por lo menos no se llegó a desarrollar del todo. Pero consistía en una tecnología de invisibilidad, ¿no? Y que supuestamente se llegó a aplicar a ese barco en concreto. Pero bueno, eso parece ser que en la realidad no ocurrió, ¿no? Que era una leyenda urbana. Y curiosamente, pues han hecho esa referencia. El barco se ve claramente el nombre del barco en el casco, con lo cual efectivamente es ese barco sí o sí. Y bueno, pues es un guiño curioso que la verdad es que no he conseguido encontrar el porqué, si tiene algún doble sentido o alguna relación, pero ahí está. Lo único que sí es que, mira, dicen aquí en el chat, experimento fake que hicieron los estadounidenses para engañar y hacer creer que dominaban la teletransportación. ¿Vale? Vale, pues aquí cobra más sentido entonces esto, ¿no? Teletransportar se teletransportó, pero al vacío. Sí. Entonces, bueno, lo único que sí comentar que no sé si muchos os habéis fijado, de hecho ha causado bastante confusión, pero en los momentos iniciales de cuando cae ese barco y se lo va a comer la nube, hay uno de los marineros que se le ve en primer plano y que es absolutamente clavado al varón Zemo. Obviamente no es él, pero es tan sumamente parecido bueno, que llegó a causar algún revuelo en las redes, ¿no? En plan de la gente diciendo, hostia, eso no es, eso no es. Bueno, pues no es, pero es que se le parece muchísimo. Más detallitos en este capítulo. También, igual que las cabezas estas y la torre de Stark que está ahí medio derruida, bueno, perdón, Torre Ken, vemos también varada en este mundo desértico la nave de Ronan, el acusador, que vimos en Guardianes de la Galaxia y creo que también vimos en Capitana Marvel. Pues ahí tenemos la nave de Ronan, hecha polvo y varada. Y también referencia a los Guardianes de la Galaxia al final del episodio, cuando Sylvie coge la mano de Loki para poder meterse en la mente de Alioth, que para aumentar su poder, hacer un power up, pues la agarra de la mano, igual que al final de Guardianes de la Galaxia volumen 1, donde todos los protagonistas se cogen con las manos para dominar la gema del poder y poder derrotar a Ronan. Y eso sí. Sí, de hecho aquí vemos, esto es ya no solo también yo creo por el tema de hacer un power up, sino que durante todo el capítulo hemos estado viendo cómo seguía evolucionando esa relación, esos sentimientos que tienen el uno hacia el otro, ¿no? De hecho,
vemos que los dos dudan, que no saben cómo actuar, porque nunca habían sentido, de hecho, lo dicen en los primeros capítulos, ¿no? Nunca habían sentido nada igual. Lo están sintiendo entre ellos y no saben cómo reaccionar, ¿no? Están juntos y no saben decirle el uno al otro lo que siente, no saben compartirlo y no saben actuar al respecto. Y sin embargo, a la vez se lo insinúan el uno al otro, ¿no? E incluso llegan a comentar de que podrían descubrir qué les deparará el futuro juntos. Y yo creo que ese darse la mano al final para utilizar el poder no solo viene para conseguir que el poder sea más fuerte entre los dos, viene también para que Sylvie enseñe a Loki ese poder que él no controla todavía, y además sirve un poco pues para ese estamos juntos, nos damos la mano, tiene un triple sentido, digamos. Que por cierto, en este capítulo, cuando tienen una charla sentados en el césped, y bueno, sirve de preludio, ¿no? De calma antes de la traca final de este episodio, y están charlando, había un momento en el que Loki dice, hace un poco de fresco, ¿no? Y yo digo, ya está, va a hacer la técnica de coger a Sylvie con el hombro. Y no, lo que se hace es se saca una manta con sus poderes y se la queda él para él. Y yo, madre mía, tío, ¿qué te pasa? Úsala. Usa tus poderes no tiene poderes de brujo, ¿no? De mago, pero no tiene poderes de ligar. Vamos, o sea, no los tiene. Y bueno, es una técnica un poco extraña, ¿no? Luego vemos que también utiliza la manta para taparla a ella. Sí. Y las caras de los dos con risitas, con sonrisitas, con miraditas, la verdad es que es todo pues eso, como dos adolescentes que se gustan mutuamente pero que no se atreven, les da vergüenza, ¿no? Que de momento yo considero que es una de las historias de amor mejor construidas de todo el UCM. Y, hombre, mucho más que la de... Pocas hay. hay. La verdad, está la del Capitán América y Peggy Carter, esa historia imposible que se desarrolla a lo largo de 10 años y que al final tiene un final feliz ahí, tal, pero después poca cosa vemos más, ¿no? Esa tensión no resuelta entre Bruce Banner y Natasha Romanoff. Vemos lo de Jane Foster y Thor, que ya sabemos todos cómo acaba. Y que prácticamente ni empieza, de hecho. O sea, se supone que sí, por lo que comentan, pero en realidad no lleva a ningún lado. Y bueno, obviamente tenemos a la Bruja Escarlata y Visión, Vale, que también es potente. Es potente, pero digamos que la construcción de cómo se llega a ese punto no me parece tan potente como la que hemos visto, lógicamente. Todo se debe al tiempo que han tenido para desarrollarlo. Pero sí es verdad, sí me parece de las mejores. De los mejores desarrollos en cuanto a una historia de amor en el UCM. Y también hablar de la espada de Loki, porque al final del episodio, ya recordemos, Loki no tiene sus dagas, entonces Kid Loki le regala la espada que suele usar, ¿no? Una espada que en la mitología nórdica es el verdadero Loki de la mitología quien forja esa espada. Es una espada que, bueno, es de fuego, ¿no? Es una espada que se prende en fuego, que, bueno, ya es un clásico dentro de no solo de la mitología, sino de las historias y literatura como mágica, por así decirlo, ¿no? Esto lo hemos visto en Juego de Tronos, creo que en El Señor de los Anillos hay algo parecido. Creo que Gandalf hace algo parecido. No estoy muy seguro. O sea, tengo ahora mismo El Señor de los Anillos, lo tengo disperso. Tengo que volver a retomarlo. Pero creo que hay una espada también llameante. Bueno, y aquí vemos una espada llameante. Sí, es la espada con la que lucha contra el Balrog, si no recuerdo mal. Efectivamente. Y aquí, bueno, se la regalan a nuestro Loki, que se hace pues un arnés, ¿no? Para llevarla en la espalda. Como yo en un primer momento digo, mira, con el Capitán América, ¿no? Con el arnés del escudo, pues él lleva la espada. Y la verdad es que es una espada bastante chula. Cortita, pero chula. Y con esa espada es con la que quiere enfrentarse a Lioth. Y yo, a ver, hijo mío, necesitas algo más. Luego hemos visto el potencial de los poderes de Classic Loki, creando una Asgard completa. O sea, es una versión. O sea,
algo bestiales para distraer a Alioth, ¿no? Para que no vaya por Sylvie, y Sylvie mientras pueda meterse en la mente de esta bestia y poder adentrarse dentro del fin de los tiempos, ¿no? De esa visión que tuvo al principio del episodio y que, supo que es ahí a donde tenía que ir. Y también, que se me olvidaba, la aparición de Mobius con esa furgoneta de pizza. Telepizza, ¿no? De Telepizza, ¿no? Es ese trozo de pizza que va con un muelle encima del coche, que recuerda mucho a las furgonetas de Pizza Planet que salía en Toy Story, pero que también, bueno, en Estados Unidos es que este tipo de vehículos son un clásico. Aquí en España pues no hemos tenido cultura de la pizza y a domicilio, y más allá de Pizza Hut y Telepizza pues no hemos visto repartidores de pizza más que las típicas motos, pero ahí en Estados Unidos van en camionetas y en aquella época, en los 80, 90, pues eran así, ¿no? Y es un clásico. Y en la matrícula, no sé si era esta la referencia, esto ya lo digo de memoria porque tampoco he tenido mucho tiempo de hacerme la típica notilla. Creo que aparece A365, no sé si estoy equivocado, y eso es una referencia a Avengers 365, que es un cómic de... Bueno, no sé quién aparece en ese cómic, no lo recuerdo. No sé si Alioth o Mobius o alguien, pero alguna referencia hay en ese cómic, o 350, ya no estoy seguro. Mira, nos comentan aquí en el chat que la pizzería Vinny's Ujú. está en Brooklyn y hace pizzas con forma del escudo del Capi. Y el coche pertenece a esa pizzería, que además también sale en algún cómic. O sea que la referencia ya sabemos de dónde viene. No es una pizzería al azar. Vale, pues ya sabemos a qué pizzería ir cuando vayamos a Nueva York. A comer una pizza del Capitán América. Espero que no lleve salami, que a mí el salami no me mola. No me mola. Es mucho aceite para mí. Y nada, lo que vemos al final del episodio es el principio del último episodio, ¿no? Ese destino donde se conocerá toda la verdad, Alex. ¿Qué es lo que vemos en ese destino? ¿A dónde se dirigen nuestros protagonistas Sylvie y Loki? Mientras tanto, por cierto, Mobius se va a la agencia de variación temporal con una Tempad. Sí, bueno, Mobius tiene ahí un asunto que resolver con Rabona, de la que no hemos hablado nada, por cierto, pero que en este capítulo sigue con su Doble juego. actitud de mentirosa compulsiva, tanto que a mí me hace dudar si realmente sabe o no sabe quién está detrás, ¿no? Aquí hace creer a la gente que realmente ella no lo sabe, que también había caído en el engaño de los guardianes del tiempo fake y que quiere descubrir quién está detrás de todo, pero lo hace de tal manera que a mí, te digo la verdad, que no para de mentir y me hace dudar si realmente sabe quién está detrás o no. O sea, no lo tengo nada claro. Entonces, bueno, Mobius pues tiene obviamente un asunto que resolver porque se supone que era su amiga y le ha estado engañando todo este tiempo. Además de que quiere también desvelar la mentira que es la VT a todo el mundo. Y bueno, ahí está B15 también, que me imagino que tendrá algo que ver en todo este tema. Sí, que aquí Luego, Rabona ha optado por apresarla, por cierto, en un despacho parecido al de Mobius, que resulta que tiene nombre como de sala de cine, ¿no? Creo que ponía Theater, no, ¿cómo era? Time Theater o algo así. Sí. Y un número en grande, como si fuese unos cines como los famosos cines que todo el mundo conoce, que tienen salas muy grandes. Pues para no hacer publicidad, claro. Pues ya sabéis, lo tenéis todos en vuestra cabeza, pues parecido, igualito. Y ahí lo tiene a B15 pues encerrada para saber también, interrogarla. ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que me puedes decir que no sepa para saber qué narices está pasando? Eso es lo que nos hace ver el personaje de Rabona. Sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que si te das cuenta, ella también fue la artífice de cargarse a C20 porque C20 sabía la verdad. Entonces, si ella quiere ocultar esa información, es que ya sabía que todo era un montaje.
Por eso digo que a mí me hace dudar mucho de que realmente ella no sepa lo que hay detrás. Es extraño. En cualquier caso, lo que hay detrás es lo que se me ha ido el nombre, Alioth, lo que Alioth estaba guardando como perro guardián que era. Eh, Él está en el vacío. Recordemos que no solo no deja salir a nadie de allí, sino que además es guardián de un castillo. Aparece un castillo ahí en medio y que nos falta por ver quién es el que está en el castillo, que es quien estará detrás de todo esto. Por un lado puede ser Kang. Hemos visto las múltiples referencias, hemos visto cómo encaja perfectamente, sabemos que va a debutar en el UCM, pero bueno, es un personaje demasiado tocho como para meterlo así sin más en un último capítulo sin tener que explicar de dónde viene, su pasado, por qué está dominando todo esto, que es algo que la serie se merece para poder cerrar. O sea, no hay tiempo material para esto. O podría ser, como hemos dicho antes, otra variante de Loki, lo cual tiene sentido, ¿no? Estamos en un vacío donde hay un montón de variantes de Loki que se intentan cuidar entre sí, o atacar entre sí, o engañar entre sí, y que al final sea otro Loki que haya sido el más listo de todos, el que está detrás de todo, pues tendría sentido. Ahora bien, ojito con esto, porque como Loki sea el que está realmente de todo el tema de la agencia de variación temporal, que haya creado él a unos guardianes del tiempo fake, que tenga a Alioth como perro guardián, y que él sea el que mantiene a la agencia temporal escribiendo los designios del tiempo, estamos ante un Loki que sería, en lo que llevamos de UCM, el ser más poderoso que ha aparecido jamás. O sea, un tío capaz de controlar el espacio y el tiempo, y que todo lo que pasa él lo controla, es decir, algo que se salga de lo que él quiere, lo elimina, algo que no va por donde él quiere, lo elimina, pues sería automáticamente el ser más poderoso que ha aparecido jamás en el UCM, y ese sería un Loki. Y lo cual tendría sentido esa fijación también por eliminar variantes de Loki, ahora que lo pienso. Porque, claro, serían quizás en su mente tan egocéntrica, pensaría que el único que realmente puede rivalizar con él y que puede joderle la marrana sería él mismo. Entonces, por eso esa obsesión por eliminar variantes de Loki, como por ejemplo a Sylvie, eliminarla ya desde que es joven, sin motivo aparente. Pues a mí podría encajarme todo esto. Y por eso el Loki de la línea tradicional es la línea buena, ¿no? Porque es el que muere. El Loki de... Efectivamente. Y por eso el Loki Classic, hasta que no se manifiesta después de supuestamente haber muerto de manos de Thanos, pues tampoco lo eliminan. Ese sería el motivo, ¿no? El Loki que mata a Thor, luego no va a pasar el Ragnarok seguramente ni nada parecido, y volvería otra vez a escaparse de Thanos y no moriría. Entonces también lo eliminan de la línea del tiempo. O sea, esto está todo escrito. Los únicos que se salvan pues son nuestro Loki, que ha conseguido escapar, y Sylvie, que ha ido escapando a través de los apocalipsis de la historia. Efectivamente, sería un poco el propio Loki intentando eliminar a los rivales que considera más peligrosos, que al final son él mismo. Y bueno, y esto tiene sentido. He visto teorías que dicen que el castillo podría ser el castillo de Latveria donde está el Doctor Doom, pero me parece demasiado forzado, y incluso diría que que es improbable por el mismo motivo por el que ahora mismo tampoco ya veo que vaya a ser Kang, ¿no? Que sería un personaje demasiado tocho como para meterlo así de repente para cerrar una serie sin explicar sus orígenes, de dónde viene, por qué quiere todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y además que tampoco pega el Doctor Doom haciendo todo esto, controlando la línea temporal, ¿no? Digamos que no es lo suyo. Que por cierto, también, si nadie se ha dado cuenta, curioso que la siguiente serie después de Loki sea la de What If, ¿no? La de esos multiversos que se ramifican y que al final, según el vídeo del primer capítulo de la VTA, todo confluirá, si pasa lo que tiene que pasar, en unas guerras, en unas colisiones de multiversos, en una guerra multiversal, en una Secret Wars, para hablar en plata. Sí, o sea, de hecho, esto, ostras, podríamos profundizar bastante más, porque
ahora todo empieza a cobrar sentido, ¿no? Vemos que el multiverso se ha vuelto loco porque presumiblemente quien gobierna y quien dirige el tiempo va a ser destronado. Esto es presumiblemente en el último capítulo. Presumiblemente la agencia de variación temporal también sufrirá un shock y quizás deje de controlar el tiempo, con lo cual las variantes campan a sus anchas. Y esto podría ser el origen de What If, ¿vale? Con sus múltiples variantes, sus realidades alternativas campando por ahí. A mí en el tráiler que vimos el otro día, o sea, ayer, me pareció ver un momento en el que Doctor Strange interactúa con la Capitana Carter, lo cual me ha llevado a pensar a que en realidad toda la serie de What If, que pensaba que correría en un mundo aparte no canon de historias alternativas, podría tener un hilo conductor principal que es Doctor Strange visitando esas diferentes líneas alternativas y desembocando todo eso en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De hecho, hay un momento en el que parece que se ve a la Capitana Carter luchando ahí contra un pulpo gigante, que ya muchos dicen que podría ser Suma Gorath, rumoreado como villano de Doctor Strange 2. Entonces, esto no es más que una teoría, pero haría que no solo que What If encajase como parte del canon y que tuviese sentido, sino que uniría Loki con What If y con Doctor Strange 2, lo cual pues también mola pensarlo, ¿no? Hablemos y con Ant-Man, ya veremos, ya veremos. Y con Ant-Man, efectivamente. Y de hecho, ahora que dices Ant-Man y Kang, mira, nos dicen aquí en el chat otra referencia a Kang en el capítulo, que es cuando aparecen la Esfinge y la pirámide de Egipto, Ramatut. Otra referencia a una de las variantes de Kang. Porque Kang, ya recordemos, hay muchas variantes de Kang, creando el Consejo de Kang, y bueno, ya está más que conocido. Teoría que te quería comentar, Alex, que encima, después del tráiler de ayer y de algunas filtraciones oficiales por parte de Funko y de Hasbro, pues se me están medio confirmando. En Endgame nos explicó la anciana que quitas las gemas del infinito de una línea temporal y esa línea temporal pues sufre consecuencias. Lo que no dice es de qué modo las quitas. Si llevándotelas a otra línea temporal o destruyéndolas o llevándolas a otro universo. Ya sabemos que en la agencia de variación temporal las gemas no funcionan para nada. O sea, es algo que se escapa de nuestro conocimiento del por qué. Porque eso tiene que ser... de ahí Loki vislumbra que es el poder más poderoso del universo por el mero hecho de que se carga las gemas del infinito y no funcionan. Sus poderes no funcionan. Los poderes de Sylvie no funcionan. ¿Qué otros poderes no funcionarían? No lo sabemos. En Infinity War se nos dice que en Endgame Thanos dice que ha destruido las gemas, pero no que ha destruido de la forma que él cree las gemas, sino que las ha reducido a átomos. Para mí las han cogido a tope y las ha enviado al mundo cuántico, al reino cuántico, donde está la agencia de variación temporal, donde está este Loki bambando, donde, bueno, mil historias. Yo digo, pues no volverán a aparecer porque no volverán a aparecer. Pero tanto en el tráiler de What If como en algunos unas figuras filtradas por Funko y por Hasbro, vemos que el Doctor Extraño vuelve a tener el ojo de Agamotto. Y el ojo de Agamotto en este universo es solo la gema del infinito con un frasco. O sea, con una cajita que se abre y se cierra. La cajita en sí no hace nada, solo abrirse y cerrarse. Lo que valía era la gema del tiempo. Y la vuelve a llevar. Y eso me llega a pensar que en un momento dado, a través de estos viajes al mundo cuántico y de Ant-Man y la avispa, o incluso, quién sabe, en la escena post-créditos de esta serie, salgan las gemas del infinito de su sitio y vuelvan a donde pertenecen, que es el universo tradicional de las películas, ¿no? Para que no se vaya de madre y a lo mejor es lo que causa que el multiverso entre en conflicto en
en Doctor Extraño y la locura del multiverso, o a lo mejor ya no se nos avanza en Spider-Man, aunque yo no voy a decir nada de Spider-Man porque la gente con esto de los rumores cualquier cosa se la creen. O sea, si digo que aparece, yo qué sé, el Spider-Man 2099, pues se lo van a creer. No es plan, porque aquí todo el mundo da todo por hecho. Por cierto, se ha confirmado Leonardo DiCaprio en No Way Home, así que ya sabéis lo que significa. Es mentira todo. ¿Cómo? Es nada, es ostras, mentira, yo es me estaba mentira. ¿Ves? quedando loco, tío. Por eso, ¿ves? A que parece creíble. Pues ya está claro. No os lo creáis todo. Es que es lo que hacen esta gente, ¿no? Los insiders dicen esto y parece creíble. Tú dices, ostras, Leonardo DiCaprio. Sí. Para Doctor Extraño sí que está medio rumoreado, pero para Spider-Man no. Bueno, y esta sería la teoría, ¿no? Que las piedras del infinito, y esto ya lo dije en varios podcasts anteriores, no están destruidas, sino reducidas a átomos. ¿Dónde? No lo sé. Pueden estar en el tamaño de un átomo en el universo tradicional, en esa tierra, en el jardín, o reducirlas todavía menos y que estén en el reino cuántico y se recuperen de alguna forma u otra. O también coger ese cajoncito que tenía este hombre y sacar las gemas que hacen falta para restaurar el equilibrio en el UCM normal y corriente. Pero bueno, esta es la teoría que yo pienso que pueda aparecer y se conecte un poco con el Endgame y veamos de nuevo algo. Incluso las puede tener este Loki, que sería raro porque puede tener cualquier gema del infinito, pero las podría tener incluso este Loki. No sé, vosotros y sobre todo tú, Alex, ¿qué piensas? A ver, yo creo, por un lado, creo que el tema de las gemas del infinito ya sí va a dar un carpetazo. Lo que pasa es que vemos que no está pasando así, ¿no? Y de hecho en esta serie hemos visto un montón de referencias a las gemas, ¿no? Hemos visto comentarios sobre ellas, las hemos visto en el cajón, que los utilizan como pisapapeles, que cómo les restan importancia y cómo las utilizan como elemento para resaltar el poder y la importancia de la agencia de variación temporal. Pero me hace mucha gracia también que luego el Thor bravucón las nombre. Y de nuevo me hace mucha gracia cómo van alternando, que yo no sé si esto es tema de la traducción o de qué, pero cómo vuelven a utilizar la palabra gemas y no piedras, ¿no? Recordemos que en los cómics siempre han sido gemas del infinito, luego en el UCM las llamaban piedras del infinito, y aquí en Loki las vuelven a llamar gemas. O sea, es un poco curioso cómo van cambiando. También es verdad que da un poco lo mismo, porque al final tú vienes de otra realidad, pues igual en tu realidad eran gemas, en la mía eran unos pedrolos, en la tuya eran, yo qué sé, unos anillos, en la mía eran lo que sea, ¿no? Unas naranjas, eran frutas, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces ahí tiene un poco de explicación, pero me resulta curioso. Y es lo que digo, o sea, me resulta curioso que se supone que les iban a dar carpetazo y aquí las tenemos nombrándolas cada 2x3, ¿no? El problema, Alex, es que, por ejemplo, con Doctor Extraño se crea un problema muy gordo, porque tú vinculas la gema del tiempo con el ojo de Agamotto. O sea, tú directamente la gema del tiempo es el ojo de Agamotto y el ojo de Agamotto es lo que protegerlo es hacerte el hechicero supremo. Por lo tanto, si no hay ojo de Agamotto, no hay hechicero supremo. Entonces, Doctor Extraño es como que pinta de cara al futuro, ¿no? No se le puede llamar hechicero supremo. No puedes hacer una película Doctor Extraño, : el hechicero supremo, por ejemplo, ¿no? Sería algo extrañísimo, ¿no? Y curioso que en estas filtraciones pues veamos a Doctor Extraño otra vez con el ojo de Agamotto. Otro tema, el cubo cósmico. No lo puedes usar, o sea, tal como lo vemos en los cómics, es imposible. O sea, aquí en el UCM es la gema del espacio. O sea, con ese cubo te teletransportas al sitio que tú quieras, porque es la gema del espacio. Pero en los cómics tenía otro poder muy diferente, ¿no? Que si lo tocabas podías hacer realidad tu deseo o algo así. La verdad es que el poder no me quedó muy claro. Alex se ha ido de golpe, ha sido pues, el típico fallo que tiene a la hora y media justo de stream. Vale, esto es lo habitual de todas las semanas. Pero 1 hora y media justa, ¿eh? Sí, es como que me dice, amigo, te tienes que caer.
Por cierto, Ya estoy de vuelta. aprovecho este lapso chavales. para darle la bienvenida a Kurasu y a Norax. Bienvenidos al canal y espero que disfrutéis mucho de los streams de Capitán Nómada. También podéis seguir a Universo Alex. Que digo que el UCM ha perdido esas dos balas, ¿no? El usar el cubo cósmico y el usar el ojo de Agamotto. Pero claro, el ojo de Agamotto yo diría que es incluso más importante porque es lo que le da el título al hechicero supremo. Y no sé si lo que harán es recuperar el verdadero ojo de Agamotto, y por eso veamos al Doctor Extraño con el ojo de Agamotto, o lo que decía, ¿no? Que recuperan de nuevo las gemas del infinito, por lo menos la gema del tiempo, con esto de los viajes en el tiempo y la VT y todas estas historias, y consigan el Doctor Extraño proteger algo, porque de momento no necesitaba proteger nada, porque Wong ya puede estar de guardián de la puerta de Nueva York, y otros dos en la de Hong Kong y en la de Londres. Y sin más, no sé. La verdad es que es curioso, pero está claro que si aparece con el ojo de Agamotto no es algo aleatorio y seguramente habrá alguna explicación. Recordemos que en los cómics no ha habido solo un ojo de Agamotto, entonces quizás se puedan sacar de ahí de la manga algo. Ya, para capitular este episodio de hoy, teorías del final de la serie y de la posible escena postcréditos, porque nos gusta más. Yo creo que ya nos está empezando a gustar más teorizar sobre la escena postcréditos que sobre el final de un producto, ¿no? Ya es un clásico, ¿no? Y con Viuda Negra, cuidado los que no hayáis visto la película, porque desde hace, incluso antes del estreno de Viuda Negra, ya salen vídeos de explicación de la escena postcréditos. ¡Increíble! ¡No te lo vas a creer! Cuidado, que vuelan los spoilers y desde aquí ya, con Loki, con Viuda Negra y con cualquier otro producto de que se estrene en cine o en televisión, cuidado con los spoilers. Dejad un tiempo prudencial. Las películas, no todo el mundo puede verlas el mismo fin de semana del estreno. A lo mejor la pueden ver a la semana siguiente, o a lo mejor, con los tiempos que corren, prefieren esperar a que las salas estén un poco más vacías. Calma, no tuiteéis a la ligera, y no sigáis el ejemplo de otros tantos influencers, vamos a llamarlos así, porque a veces no se le puede llamar ni periodistas ni divulgadores, sino influencers, y como influencers no tienen ni idea de cuándo soltar bombas de productos. Algunos en el minuto 1, si el episodio se estrena a las 9 y 1 ya han soltado un spoiler, y no es así. Eso no tiene que ser, no se tiene que normalizar. Sí, de hecho, como dice la propia Marvel, tenéis que respetar la sagrada línea temporal. Eso es, si no vendrá la VT y se te llevará, no a ti, pero a tu cuenta de Twitter, puede que sí, a tu cuenta de Instagram, puede que también, a tu cuenta de YouTube, quién sabe. Respetad un poco, respetad. Ahora, de momento, en Loki, 3 días de cortesía, 4 como a lo sumo, ¿no? A lo mejor pasa el fin de semana y ya puede decirse, ¿no? O mismo, esperaros hasta que Marvel y Disney publiquen imágenes reveladoras del episodio. Eso también sería lo conveniente, ¿no? Si ya lo ha publicado la empresa que ha publicado el episodio o la película, ahí ya no podemos hacer nosotros nada. La gente ya está en sobreaviso. Efectivamente. Dicho esto, teorías sobre el final de la serie y la escena postcréditos. Ya hemos dicho, ¿no?, que el villano podría ser King Loki, o un Loki variante que quiera deshacerse de todos los Lokis y sea él el dueño del multiverso, porque ya literal es el dueño del multiverso. Y yo creo que la teoría es bastante poderosa, y la escena postcréditos pues podría aparecer Kang en plan alguien está tocando la línea del tiempo, no me gusta nada porque el amo del tiempo soy yo, o algo así, y empieza a maquinar su plan, ¿no? Arroyo a la escena postcréditos de Vengadores con Thanos, ¿no? Que se le vea 3 segundos viendo lo que pasaba en el percal, y ya dejando el terreno libre para ver Ant-Man y la avispa Quantumania, que presumiblemente es el proyecto donde aparecerá por primera vez Kang. Pero yo no descartaría que pueda salir en cualquier otra película o cualquier otra serie, pues en modo cameo, en modo mención o algo así. No sé, Alex, si tienes alguna teoría diferente o algo que podamos ver en esas escenas postcréditos.
No, yo digamos que lo mío va un poco por ahí, ¿no? Ahora empiezo a apostar más por el tema del King Loki, que es el que controla todo, más que nada porque ya es un villano que no hace falta presentar, con lo cual no necesitas gastar ese tiempo del capítulo final de una serie y que además cierra el círculo, ¿no? Estamos viendo que todo va, que la serie gira en realidad en torno al libre albedrío, al buscarse a uno mismo, buscar una identidad, el saber quién soy, el forjar unas relaciones, el descubrir cosas nuevas Mm. y el si merece la pena el ansia de poder por el poder, ¿no? Entonces, bueno, esto cerraría el círculo realmente y me encaja a la perfección. Me quedarían muchas incógnitas abiertas que la verdad es que no sé cómo se podrían resolver y por mucho que lo he pensado. Mm. Eh, mm, Me queda por saber qué va a pasar con la AVT, si va a desaparecer o va a continuar, pero con conocimiento de causa y liderada, por ejemplo, por Mobius, o si simplemente van a poner el cartel de cerrado y devolver a cada uno de los miembros de la agencia a sus anteriores vidas, ¿no? A sus diferentes variantes, ¿no? Lo que parece claro es que esas variantes, esas variaciones de la línea temporal quedarán abiertas. Pues, si no, no tendría sentido Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Después me queda también la duda de qué va a pasar con Loki y con Sylvie. Yo creo que tiene que haber un momento dramático en el que en alguno de los dos desaparezca, porque sería un final en plan, pues eso, dramático en extremo. O quizás podrían quedar vivos los dos para una segunda temporada con ellos pues viviendo aventuras de Journey into Mystery, Mm. lo cual pues también me suena un poco raro, no sé. Es verdad que este Marvel no acostumbra a dejar vivir demasiado a este tipo de personajes como Sylvie, ¿no? No veo yo que sea un personaje para mucho tiempo, lamentablemente. Y Tom Hiddleston tampoco va a estar siendo Loki para siempre. Entonces aquí yo me huelo que puede ser el final de alguno de los dos. Si no de los dos. Mm. Veremos. Y luego en cuanto a escenas postcréditos, pues es que es lo obvio, ¿no? O sea, pensar en Kang es lo obvio. Son referencias constantes durante toda la serie. Estamos hablando de viajes en el tiempo y el personaje va a aparecer en una película a futuro. Entonces, que haya una escena postcréditos donde al menos le veamos el careto, aunque no diga nada, pues tendría toda la lógica del mundo. Mm. Y más cuando es un personaje que va a ir de villano grande, porque sí que va a aparecer en Ant-Man 3, que es quizás una franquicia menor del UCM, pero todo ese poder de adentrarse en el reino cuántico, la importancia que tiene el reino cuántico y la posibilidad, como dicen los rumores, de ver a los jóvenes Vengadores formándose y quizás peleando contra Kang, pues me parece que va a hacer que todo cobre una importancia mucho mayor de la Mm. que creemos. Efectivamente. Yo creo que con esto y un bizcocho hemos terminado el análisis número 5 de Loki. Un episodio que, como decía, yo creo que es el más entretenido de todo Marvel Studios, en series de televisión, evidentemente. Y que, bueno, ha estado curioso, ya con ganas de ver cómo continúa esta semana fantástica, de ver Viuda Negra, que analizaremos también aquí en Espacio Nómada. Y de todo, sobre todo la semana que viene, el miércoles, el final de esta serie, con todos sus secretos, con todas sus revelaciones y con todo lo que pasará con Mobius, que espero que tenga ya su preciosa moto de agua. Yo creo que hasta que no veamos eso no saldremos contentos de la serie, ¿eh? Es lo que más deseamos los fans, incluso antes del romance entre Sylvie y Loki, o de cualquier otra historia que podamos ver incluso si me dan a elegir entre mañana vas a poder ver a Mephisto y ver a Mobius con su moto de agua, yo elijo la moto de agua. En serio, de verdad, yo estoy con Mobius a muerte con la moto de agua. Si hace falta se la compro yo. ¿Algo más, Alex, que añadir? Yo creo que hemos comentado prácticamente todo, ¿no? Seguramente con el tiempo irán apareciendo cosillas porque les gusta esconder cosas tan casi invisibles o que no son de primer visionado o de primera reacción y seguirán apareciendo cosas, pero yo creo que así a grosso modo poco hemos dejado. Datos del podcast importantes.
385 suscriptores. Estamos road to 400 suscriptores en iVoox, donde cualquiera de vosotros os podéis suscribir. Lo único que tenéis que hacer es acudir a iVoox, tanto en la web como en la aplicación oficial para Apple y Android. Os creáis una cuenta, que es poco y nada y es gratis, y buscáis nuestro podcast Espacio Nómada, que se encuentra fácil y podéis suscribiros de forma gratuita. Podcast gratis, no tenéis que pagar absolutamente nada por oír nuestras olleces que les contamos en este programa. Pero bueno, somos diferentes y eso es lo que nos gusta, ¿no? El poder hacer lo que nos dé la gana, donde nos dé la gana, cuando nos dé la gana y con quien nos dé la real y absoluta gana. También recordad las líneas oficiales twitch.tv/universoalex y twitch.tv/Capitán Nómada, donde nos podéis escuchar en directo y vernos en directo, y los canales de YouTube, donde podéis ver estos podcasts en formato estreno, para que podáis hablar entre vosotros en el chat. Y un saludo para todos aquellos que eso lo estáis viendo en diferido, ¿no? Es un directo diferido. Y poco más, Alex. Siempre un placer, Alex, de Universo Alex. Ya sabéis, también nos podéis seguir en redes sociales. Así que lo importante para mí ahora mismo es iVoox, y que os suscribáis ahí, porque ver ese 385 y ver tan cerca los 400, pues da ganas, ¿no? De que os suscribáis ahí. Ya después, ya cuando lleguemos a 400, ya podemos empezar a pensar en el 450. Y vamos de 50 en 50. Con todo esto, un servidor y Alex Sánchez nos despedimos hasta el próximo programa, no sin antes daros las gracias por estar una semana más ahí. Y mandaros un fuerte saludo a todos. Un saludo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Nos vemos. Chao, chao. Adiós a todos.